Vamos a continuar con nuestro estudio de Daniel. ¿Te parece? Vamos a continuar, Daniel. Estamos estudiando, ¿verdad? Si tú vienes por primera vez o a lo mejor has estado algunos miércoles, hemos estado estudiando el libro de Daniel, capítulo por capítulo. Hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Y estudiando este libro que está tan padre, tan interesante. Y el libro de Daniel es un libro muy completo. La verdad es que hemos visto algunas historias. Recuerda que los primeros 6 capítulos nos narran Daniel 6 historias. 6 historias que tienen que ver con Daniel y sus amigos. Pero en medio de en estas historias que estudiamos, vemos cómo Daniel fue un hombre que se mantuvo con una identidad clara como hijo de Dios. Se mantuvo y no se desvió a pesar de todo lo que Babilonia le ofreció. Aprendimos cómo Babilonia, ¿verdad?, representa, simboliza el mundo en el que vivimos y muchas maneras en que Babilonia va a tratar de seducirnos y va a tratar de que nosotros pongamos nuestros ojos en Babilonia, en el lujo, en la fama, el poder y todo lo que representa Babilonia. También vimos cómo a partir del capítulo 7 cambia drásticamente el libro de Daniel, porque Daniel es un libro que también los últimos 6 capítulos tienen un lenguaje apocalíptico. Hablamos un poco acerca de esto, que la Biblia, toda la Biblia, nosotros encontramos que tiene diferentes géneros literarios, cómo se escribe la Biblia. De hecho, 40 autores diferentes que escribieron la Biblia, cada uno tuvo su propia manera, en su propia personalidad, pero la Biblia tiene diferentes géneros literarios que tú puedes encontrar a lo largo de la Biblia, como poesía, parábolas, los salmos, historia, y hay un género literario que también es apocalíptico, ¿verdad? La apocalíptica, o sea, es un género literario, un recurso que Daniel ocupa. Y no se diga el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Juan, cuando escribe en el Nuevo Testamento. Ahora, no, aunque en un sentido así completo, podríamos decir que desde el capítulo 7 de Daniel hasta el 12, todo lo que estamos aprendiendo ya es un lenguaje apocalíptico. Y el lenguaje apocalíptico, acuérdate que no tiene que ver con el fin del mundo, no tiene que ver con que cuando se acabe el mundo, sino tiene que ver con figuras, con imágenes que utilizan el escritor para darnos una enseñanza. Y tiene que ver todo con el reino de Dios, tiene que ver con lo que Dios va a hacer y está haciendo a lo largo de la historia. Entonces, hoy vamos a estudiar el capítulo número 9 de Daniel. Así que abre tu Biblia ahí, capítulo 9 de Daniel, donde vamos hoy a estudiar este capítulo que es muy interesante por lo que te quiero anticipar. Se divide este capítulo en 2 partes. Y la primera parte de este capítulo se describe una oración de Daniel. Me encanta porque al estar estudiando esta oración, y bueno, pues me dedico a estudiar, a investigar, y estoy de acuerdo con lo que muchos comentaristas dicen, porque ya cuando tú lo lees a detalle, te das cuenta que esta oración de Daniel es una de las oraciones en toda la Biblia más profundas, de mayor enseñanza que podemos tener en cuanto es la oración de una persona. Porque la oración expresa el corazón de alguien, ¿me explico? O sea, cuando tú oras a Dios, estás derramando tu corazón. Entonces, conocimos al Daniel
que fue librado del foso de los leones. Conocimos al Daniel que interpretó sueños a Nabucodonosor. Conocimos al Daniel que libró a muchos de sus amigos y a los magos en ese tiempo de la muerte, porque se puso entre ellos y Nabucodonosor para interpretar sueños. Conocemos al Daniel que es fuerte y que se enfrentó a uno de los nietos de Nabucodonosor, y por su pecado y su forma de vivir de este rey, ¿verdad? Daniel lo confrontó. Conocemos al Daniel que ahora está teniendo visiones y está teniendo toda esta revelación de los últimos tiempos, de la glorificación del reino de Dios, y es muy fuerte lo que él está recibiendo, porque incluso veíamos en capítulos anteriores que él mismo quedaba como desmayado, quedaba como dormido, ¿no? Porque entrar en ese territorio, en ese terreno, es algo muy fuerte, un desgaste espiritual. Pero hoy vamos a conocer al Daniel que abre su corazón a Dios, y mediante una oración podemos ver cuál era el corazón de Daniel. Ese Daniel que 3 veces al día, como leíamos y estudiamos, se ponía en las ventanas de su casa, abría las ventanas dirección hacia Jerusalén, y 3 veces al día oraba a su Dios. Ese Daniel que no cambió la oración porque fue un edicto que se dio en su momento. Entonces, esta oración, y hay muchas oraciones en la Biblia, ¿no? Ahorita de repente me viene, no lo tengo en el bosquejo, pero de repente me viene la oración de Ana, por ejemplo, la madre de Samuel. Hay oraciones en la Biblia que están ahí, hay cánticos que se expresan de mucha gente, oraciones. La oración de Esdras también es muy interesante, Nehemías tiene oraciones, pero la oración de Daniel es muy especial, y por eso vamos a aprender de ella hoy. Y la segunda parte de este mismo capítulo, hay una profecía que es una de las profecías también más importantes, ¿verdad? Una de las más relevantes, conocidas por muchos como las 70 semanas de Daniel. Así se menciona, la profecía de las 70 semanas, ¿no? Que tiene que ver, como lo vamos a ver, con la nación de Israel y con la glorificación del reino de Dios. Entonces también esa es una profecía, las 70 semanas, muy relevante, muy importante, de repente medio complicado de entender, pero se puede entender, ¿no? Entonces, en el contexto entonces del capítulo 9, recuerda que Daniel llegó a Babilonia más o menos cuando tendría 14 años. Era un jovencito. Daniel llegó cautivo porque el imperio babilónico había arrasado con Jerusalén, porque Dios ya lo había decretado, se había profetizado de esa manera. Y entonces Daniel llega a Babilonia con un jovencito, ¿verdad? Y ya conocemos, ya aprendimos todo ello. Ahora, en este tiempo, Daniel ya tiene más o menos 80 años. Ya es un hombre anciano, ya es un hombre grande. Es un hombre que ha vivido todo el tiempo en que Babilonia fue una gran nación. Vivió también la transición cuando el imperio medo-persa conquistó a los babilonios, y entonces Daniel también estuvo ahí. Entonces vimos que Daniel tenía hábitos espirituales. Es decir, Daniel era un hombre que oraba, era un hombre que leía la Biblia, y cuando digo leía la Biblia me refiero al Antiguo Testamento, ¿verdad? Daniel leía los escritos del Antiguo Testamento. O sea, habían escritos y Daniel los leía, y Daniel ponía en práctica lo que leía. Y esto que es importante, y lo tengo que repetir, porque esa era la fórmula de Daniel para ser bendecido por Dios. Y te voy a decir que esa es la fórmula que tú debes y yo debemos de tener en la vida para ser bendecidos por Dios. 3 cosas: una vida de oración, una vida de lectura de la Biblia, y una vida en donde tú vives lo que aprendes en la palabra de Dios. Cuando tú haces estas 3 cosas, tu vida es bendecida. Cuando tú oras, cuando tú lees la Biblia, estudias la palabra, pero cuando la palabra la conviertes en una realidad para ti. Es decir, como dice Santiago, ¿verdad? Somos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de la palabra. Como Jesús dijo, el hombre sabio, el hombre prudente es aquel que oye y hace las palabras de Jesús. El insensato es el que oye y no hace. Hay una gran diferencia entre oír o leer y no hacer. Pero Daniel tenía estas 3 cualidades.
Y que yo creo que si tú y yo pudiéramos tomar esa fórmula en la vida diaria, tendríamos bendición, tendríamos éxito, seríamos bendecidos por Dios. Cuando tú oras, cuando tú lees la Biblia y cuando tú vives lo que lees, tu vida es bendecida por Dios. Entonces, en el capítulo 1 vemos ahora, versículo 1, del capítulo 9, dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Es importante ahí detenernos. Daniel está leyendo la Biblia. Daniel está leyendo al profeta Jeremías. Y Daniel está escudriñando las profecías de Jeremías en cuanto a todo lo que les había sucedido. Y entonces dice: leí el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. De alguna manera así debemos de buscar a Dios. Cuando tú lees la Biblia, tú debes de venir a Dios para que Él hable a tu corazón. Y es lo que Daniel está haciendo. Ahora, Daniel está leyendo al profeta Jeremías, y ahí en la lectura encuentra una perla, ahí encuentra algo que le jala, algo que le llama la atención a Daniel. Esto es muy interesante. Y entonces algunos comentaristas dicen que Daniel está leyendo Jeremías, y vamos a lo que él está, aunque no lo dice la Biblia, o no lo dice que leía, pero por lo que dice que él está leyendo que se iban a cumplir las desolaciones de Jerusalén en 70 años, entonces él está leyendo algo acerca de Babilonia, los 70 años y cosas así. Y esto está descrito en Jeremías 25, versículo 8 al 12. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Es una profecía de Jeremías, de Dios, sí, de Jeremías hacia el pueblo de Israel antes de que fuera cautivo por los babilonios. Por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio, por burla y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado, la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara, y toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigará al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Es interesante porque Jeremías está hablando de lo que va a suceder al reino de Babilonia. Entonces Daniel lo encuentra, y él obviamente es lo que había sucedido. O sea, cuando llegó Nabucodonosor, destruyó y fue una total desolación de todos los judíos. Quedaron regados, muchos murieron, otros trajeron como cautivos. Jerusalén fue arrasado, se perdió todo, destruyeron lo que era el templo. Entonces, de hecho, Jeremías es el mismo que escribe Lamentaciones. Y Lamentaciones, si tú lo lees, precisamente le llaman a Jeremías como el profeta llorón, porque está lamentando la destrucción de Jerusalén por los babilonios. O sea, lo que Jeremías profetizó se cumplió. Pero dice que iban a pasar 70 años. Capítulo 29, versículo 10 dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces muchos piensan que cuando Daniel está leyendo, él dice: estamos en los 70 años. O sea, él hace cuentas. O sea, yo llegué aquí, fue en tal año, ya llevo aquí casi 80 años. Entonces ya estaban llegando al año 70.
Entonces a lo mejor la esperanza de Daniel era: ¿será que Dios ya va a traer de vuelta, nos va a regresar a Jerusalén? ¿Será que Dios ya va a cumplir esta palabra y que se ha terminado nuestro tiempo de juicio y de quebranto? Eso es lo que Daniel está pensando. Sin embargo, él se da cuenta que el contexto político, ¿no? El contexto que está alrededor no está muy adecuado como para que eso suceda. Porque los siguientes reyes, o al menos el imperio persa, estaba en la misma manera de actuar contra Israel, contra los judíos. Entonces Daniel viene a buscar a Dios. Entonces Daniel, por eso, lo que le motiva a esta oración es entender la voluntad de Dios. Esto es padre, porque no creas que Daniel la tiene ya. Daniel lee algo y él dice: ¿será que es el tiempo, Señor? Y si es el tiempo ya. Y entonces él empieza a orar a Dios. Y entonces él empieza a clamar al Señor. Ahora, no era así. O sea, algunos piensan, y esto que acabamos de leer, estos 70 años se referían, y sí de manera muy enfática, al tiempo que los babilonios, el tiempo que el imperio babilónico reinó. Así sucedió. Pero sabes que se refería a Jeremías a Babilonia como un tiempo que este imperio iba a durar 70 años y después iba a ser destruido y vendría otro imperio. O a lo mejor en Dios, en su misericordia, sí estaba queriendo traer al pueblo, a Israel, después de 70 años. Pero escúchame bien, esto es muy importante: Israel no estaba preparado aún. Israel no había aprendido la lección. Y en la Biblia encontramos que Dios puede dar una palabra, pero siempre dependerá del corazón del hombre o de que una nación responda favorablemente. Y esto es muy fuerte, porque Dios quiere bendecir nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora te voy a dar un ejemplo de aquí mismo de Daniel. ¿Tú acuerdas cuando Dios le da un sueño a Nabucodonosor, cuando él tiene un sueño de ese gran árbol frondoso que crece hasta el cielo y que cubría todo, y que de repente, estando en la mayor gloria, es cortado, es humillado? Y entonces Daniel le dice: ese árbol eres tú, es tu grandeza, es la grandeza de tu reino, pero por tu orgullo serás humillado. Y entonces perderás la razón y serás humillado hasta el punto de actuar como un animal. Pero dice Daniel, mira, es interesante lo que dice Daniel 4:27. O sea, Daniel, aunque le está dando una declaración que Dios que está diciendo que va a suceder sobre Nabucodonosor. O sea, así va a pasar en tu vida, Nabucodonosor. Tú eres ese que será quebrantado, humillado y serás como un animal. Daniel le dice a Nabucodonosor en capítulo 4, versículo 27: por tanto, acepta mi consejo. Me encanta, porque mira, Daniel aún le dice: esto puede cambiar. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez eso será una prolongación de tu tranquilidad. O sea, Daniel está diciendo a Nabucodonosor: si tú te arrepientes, si tú cambias, no va a venir eso. O sea, eso está decretado, declarado, Dios lo ha dicho. Pero si tú te humillas, Dios puede hacer misericordia. Y más adelante dice que a Nabucodonosor se le olvidó. Y pasando los meses, un día él estaba ahí en el patio de su palacio, y entonces el orgullo era tan grande que él mismo dijo: esta mi gloria, con la fuerza de mi poder, con lo que yo he logrado. Y fue ahí donde fue el colmo de su orgullo, cuando vino esa palabra que había sido declarada sobre Daniel. Entonces, esto es importante porque Dios quiere bendecirte. Dios
tal vez ha declarado palabras sobre nuestras vidas. Yo he conocido a mucha gente, incluso que dicen, pastor, es que Dios me dio una palabra y luego ¿qué ha pasado? Pues no sé, la palabra no llega. Es que no es que la palabra no llegue, es que yo debo caminar en obediencia y creer y caminar en lo que Dios quiere, y Dios va a llevar a cabo eso. O sea, no es como que ya se dio, entonces tiene que ser así. Algunos creen, y como te decía, que todavía Israel no había aprendido la lección. O sea, Israel, en lugar de humillarse, Israel en lugar de pedir perdón a Dios, ¿qué es lo que Daniel va a hacer? ¿Qué es lo que Daniel nos va a enseñar en esta oración? El pueblo de Israel, o lo que vemos en el contexto y con los demás profetas, se había alejado de Dios, adoraban a los ídolos de Babilonia, totalmente estaban lejos de Dios, no había arrepentimiento. Y entonces esto no sucede. Entonces Daniel está en la búsqueda, en la respuesta a esta profecía. Daniel dice, bueno, Señor, entonces, ¿qué significa? Ya llegamos a los 70 años. ¿Significa que regresaremos? ¿Significa que ya es el momento? Y entonces él se humilla delante de Dios. Y mira, lo más tremendo es que Dios responde a Daniel, pero mucho más allá de lo que él esperaba. O sea, él está orando para pedirle respuesta en esto, y Dios le va a dar un panorama de lo que va a suceder en Israel a lo largo de la historia hasta el final de los tiempos. Entonces, Daniel toma una actitud de humillación, de confesión, de decirle a Dios, Señor, perdóname. Y eso hace que la mano de Dios se mueva. Mira, la llave, una de las llaves para poder entrar a la presencia de Dios y de verdad que Dios actúe es cuando tú y yo entramos con un corazón humilde, humillado delante de Dios. ¿Te acuerdas lo que la palabra de Dios dice? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. ¿Te acuerdas? Estábamos leyendo, no sé si fue la semana pasada, porque a veces se me confunden, pero en nuestro devocional, el publicano y el fariseo, ¿no? Uno bien orgulloso y el otro humillado. Y dice que uno salió justificado y el otro no. Porque es una llave para que la mano de Dios se mueva. Es cuando tu oración es una oración donde tú te humillas. Yo sé que a veces podemos tener otro tipo de oraciones. Y Señor, tú lo has dicho y yo lo creo y así, y vamos. Pero cuando tú te humillas, cuando realmente tú dices, Señor, yo te necesito. Tú derramas tu corazón. Ahora, esta oración, mira lo que, vamos a leer rápidamente. Y yo quiero que, aunque va a ser rápido, al final voy a decir algunos puntos, pero quiero que veas el corazón de Daniel. Volví mi rostro, versículo 3, a Dios, buscándole en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Más de 40 veces Daniel se incluye en esta oración. Más de 40 veces Daniel dice, hemos, yo, nosotros somos parte de este problema. Daniel no está orando diciendo ellos, él está diciendo nosotros. Es una confesión en donde él está siendo parte de esto. Tuya es, Señor, la justicia, y tuya, oh Señor, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. No obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, y para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel
traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición, el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Ve la confesión de Daniel, ¿no? O sea, nosotros somos responsables. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. No hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque es justo, es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Ahora pues, Señor nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, que te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira, tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario azulado por amor del Señor. Inclina, oh Dios, tu oído, oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Fíjate que es una oración de humillación, es una oración donde Daniel está reconociendo que la razón o la condición en la que ellos se encuentran es porque sus decisiones y sus acciones los han llevado a este punto. Y esto es muy importante. Yo quiero que nosotros podamos entender esta verdad. Daniel en su oración, en primer lugar, como ya te decía, él se está involucrando. Él podría haber dicho ellos, o sea, Daniel fue un hombre justo. O sea, quiero decir, él había pecado, seguro pecaba, no hay justo nadie, ¿no? Dice Pablo. Pero él era un hombre que amaba a Dios. Él era un hombre que había vivido agradando al Señor, había visto el poder de Dios. Pero Daniel se está involucrando en esta oración diciendo, Señor, hemos fallado. Una carga por su nación, una carga por su familia, una carga por sus hermanos. Y esa es la oración que Dios quiere que tú y yo aprendamos a tener. No es una oración egoísta, pidiendo solamente por sus problemas o sus dolores. No es una oración que le lleva solamente a pedir lo que necesita en el momento. Es una oración que tiene que ver con un contexto de humillación. Pero también esta oración expresa que ellos están ahí porque son responsables delante de Dios de lo que han hecho. Y esto es importante entenderlo, hermano. Y voy a hacer un poquito fuerte lo que voy a decir, pero nadie más es responsable del lugar donde me encuentro o lo que hasta ahora tengo o donde estoy. Solo yo soy responsable. Amén. Y a veces no entendemos esta verdad. Señor, ¿por qué a mí me pasa? Creo que esa no es una oración correcta. Señor, ¿por qué me tocó vivir de esta manera? Tampoco creo que es una oración correcta. Esas pudieran haber sido las palabras de Daniel. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tanto dolor? Pero Daniel entiende algo. El pueblo de Israel hasta aquí es responsable de la condición en que se encuentra tan deplorable.
No es Dios, porque Dios es bueno y Dios es justo. Porque Dios siempre va a amarnos y a derramar su gracia. Pero soy yo el que decido cada día a dónde voy a llegar en mi vida. Son mis decisiones. Son mis acciones, son mis palabras. Soy yo el responsable incluso a veces de los momentos de quebranto, de dolor. Y yo tengo que venir a Dios diciendo: Señor, yo soy el responsable. Señor, yo he pecado. Yo soy el responsable. Señor, yo te necesito. Esta oración habla de yo soy responsable, pero tú, Señor, eres justo. Y creo que a veces nuestras oraciones son oraciones que expresan más nuestra querernos zafar del asunto, ¿no? O sea, como en mi oración le digo: Señor, casi, Señor, es tu culpa. Señor, ¿por qué? Señor, no seas así conmigo. Yo soy tan buena persona. Y todavía esperamos que Dios nos ayude. Y por favor, no te olvides, porque te pasaste conmigo. Te faltó. Cuando yo me humillo delante de Dios, cuando realmente yo derramo mi corazón, llega un momento donde yo tengo que decir: Señor, yo soy responsable de todo esto que estoy pasando. Nadie más. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Solo él era responsable. Y solo él, cuando reconoció su condición tan deplorable y tan triste, miserable, y se arrepintió y se levantó para ir a la casa del Padre, fue que vino un cambio a su vida. Porque lo que Dios quiere enseñarnos a través de esta oración es eso. Es Dios el que actúa. Entonces, toda oración que nosotros levantamos debemos de reconocer que somos responsables, pues, de lo que nos sucede. Por otro lado, la oración expresa el amor, la misericordia, la bondad de Dios, que es lo que los mantiene de pie, y por su gracia y su misericordia, dice Daniel, estamos todavía de pie, con un corazón humilde. Y entonces, cuando tú vienes a Dios, y yo no sé, pero mientras yo estaba haciendo este estudio, yo recordaba momentos donde de verdad puedo tener claro las respuestas, casi que Dios habló a mi corazón, casi que, perdón, como lo voy a decir, a lo mejor para tratar de hacerlo entender, ¿no? El momento en que Dios habló a mi corazón, o casi un ángel llegó y me habló, ¿verdad? No que fuera, pero como para entender esos momentos que en mi vida han sido trascendentes en respuesta a una oración, han antecedido un corazón de humillación, de llanto, de quebranto, de decir: Señor, ya no puedo. Señor, ayúdame. Señor, ¿ya qué hago? No tengo hacia dónde. Y ese es el momento mejor donde viene la gracia de Dios. Oraciones de reclamo, oraciones de demanda, oraciones de ¿por qué a mí? Oraciones de Señor, ese tipo de oraciones superficiales. Necesito esto, necesito aquello, dame lo otro. Esas oraciones que estamos acostumbrados en la iglesia a hacer, pero no hemos entendido lo que realmente es una oración profunda que puede tocar el corazón de nuestro Dios. Y entonces Daniel está ahí clamando al Señor, y en el versículo 20 dice: y aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo. Confesando mi pecado, porque Daniel había pecado, claro. O sea, a lo mejor no leemos cuáles habían sido sus pecados, pero todos hemos pecado. Todos sabemos en dónde estamos ahí luchando. Entonces es el del pueblo, mi pecado. Y entonces yo estaba ahí, derramaba mi ruego, y aún estaba hablando en oración cuando Gabriel, el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Mira qué interesante, ¿no? O sea, y aquí como que se abre un panorama que vamos a verlo más claro en los siguientes capítulos, de cómo se responden las oraciones. Y lo primero que vemos es: cuando yo derramo mi corazón delante de Dios, Dios escucha mi oración. ¿Cuántos dicen amén? Dios oye tu oración.
Dios escucha tu oración. Da un aplauso fuerte a Él, porque la verdad, Dios oye mi oración. Yo estoy seguro cada vez que oro que Él me escucha, porque le hablo a Él. Yo sé que Él me oye. Ahora, que Él me oye no quiere decir que Él va a responder inmediatamente. Pero aquí sí fue. Aquí sí dice que estaba en la oración, llegó la oración, o sea, entró a la presencia de Dios e inmediatamente llegó la respuesta. Se le pidió a Gabriel que llegara y le respondiera a Daniel, porque esta oración traía detrás, ya lo platiqué, ya te lo dije, ¿qué traía detrás? Un Señor, ¿qué onda con estos 70 años? Señor, ya será el tiempo. Señor, pues danos chance, perdónanos. Entonces viene la respuesta. Tú tienes que estar seguro que cada vez que oras, Dios escucha tu oración. Siempre, siempre, siempre Dios oye mi oración. Y cuando yo oro, tengo que tener la actitud siempre de fe, decir: Señor, responde. Y a veces unas tardan, a veces otras no tardan, a veces otras sí se tardan un chorro. Y digo: Señor, pero sigo orando. Y otras no tardan, y otras de repente: ay, Señor, yo oraba por esto y ya respondiste, gloria a Dios. Otras son rápidas, inmediatas. Pero así es la vida, que tú tienes que extender en fe. Y entonces él le dice: al principio de tus ruegos, versículo 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. O sea, tal vez fueron días, o sea, no quiere decir que fue en el momento y vino, tal vez tardó días, pero lo importante es que desde que él oró se escuchó la oración y se dio la respuesta. Y entonces viene la profecía de las 70 semanas. Y rápido, con lo que me queda de tiempo tengo que explicarlo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esto que dice el versículo 24 no puede ser sino hasta el final de los tiempos. Por lo que dice, o sea, 70 semanas están determinadas para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión, o sea, se concluye todo lo que se te está diciendo, y ungir al santo de los santos, o sea, a Jesucristo, ¿no? Pero entonces le dice: hay 70 semanas. Esta palabra semana en hebreo es una palabra sabúa, que significa una unidad de medida de 7. Semana, esta palabra se traduce como semana, pero es una unidad de medida de 7 que puede referirse a 7 días, 7 semanas, 7 años. O sea, es una unidad de medida, 7 semanas, años, días, ¿no? Entonces, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces dices: ¿what? ¿Qué quiso decir Daniel o el ángel a Daniel? Entonces, rápidamente se habla de 70 semanas que no son
no son días ni semanas, sino representan años. 70 semanas de 7. Entonces son 490 años. 70 semanas de 7 son 490 años. Entonces, después de hablarnos del general, las 70 semanas, se va a dividir en 3 periodos. En 3 periodos. El primer periodo nos habla de 7 semanas. 7 semanas, aquí lo vimos. 7 semanas dice, sabe y entiende que desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y luego 62 semanas. Entonces 7 semanas, luego 62 semanas y luego una semana, que son las 70 semanas en total. Entonces, las primeras 7 semanas que se mencionan aquí, que dice que es desde el tiempo en que se dé la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, es el tiempo que se empezó a reconstruir Jerusalén en el tiempo de Nehemías, en el año 444 antes de Cristo. O sea, iban a pasar 7 semanas, que son 7 por 7, 49 años, que se iba a reconstruir Jerusalén. 49 años. Pero dice, pero luego vendrán 62 semanas, o sea, 62 por 7, 434 años, que corresponde del tiempo desde, para entenderlo más fácil, desde el último profeta del Antiguo Testamento hasta la venida de Cristo, iban a pasar 434 años. De hecho, muchos mencionan que son los 400 años del silencio, más la venida de Cristo, cuando Jesús, porque dice, mira lo que dice, 70 semanas están determinadas para terminar la sabe que entiende que desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, en los tiempos que Jesús, ¿verdad? Porque aunque se reedificó Jerusalén, tuvo tiempos donde se destruía poco otra vez hasta que nuevamente se reconstruye el templo cuando Jesús está en esta tierra, ¿verdad? Ese templo glorioso está ahí. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, o sea, Jesús, al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. O sea, esto sucede cuando Jesús muere, ¿verdad? Y en el año 70 después de Cristo, ¿verdad? Es destruido nuevamente Jerusalén. Entonces, si nosotros sumamos estas semanas, nos quedan 7 semanas desde la reconstrucción de Jerusalén, que dura 49 años, más 62 semanas hasta la venida del Mesías, y nos queda una semana. Y esa semana será la semana de los últimos tiempos. En este tiempo que tú y yo vivimos, es como un paréntesis de gracia de la iglesia. Y la última semana será cuando Jesucristo venga, regrese de manera gloriosa por su iglesia, y finalmente se consumará las 70 semanas que estamos nosotros aquí estudiando. Entonces, estas 70 semanas hablan de la aparición del Mesías, la obra que llevará el Mesías, el rechazo del Mesías. Obviamente estoy haciéndolo muy rápido, ¿verdad? Por el tiempo. Y las consecuencias por rechazar al Mesías. Ahora, quiero que podamos ver, me queda poco tiempo, pero quiero que veamos un pequeño video, que quiero que lo veas, porque a lo mejor mirándolo de manera más con imágenes y puedas entender lo que acabo de hablar, lo que acabo de decir de manera muy rápida. No sé si esté el video, me lo pueden poner, por favor. Y enseguida concluimos. Quise ponerlo para que pudiera como corroborar o reafirmar lo que acabo de mencionar, ¿no? O sea, esta profecía de Daniel es muy importante porque nos habla del final de los tiempos, y finalmente podemos entender cómo
pues todo se ha ido cumpliendo, ¿no? Y queda ya la última semana, ya para que sea el tiempo cuando Cristo regrese por su iglesia. Amén. Entonces, vamos a dejarlo ahí, vamos a orar para terminar.